Los reportes comenzaron a surgir desde las primeras horas de la mañana. En Estación Obispo, una pequeña localidad de Sinaloa, varios ranchos fueron violentamente saqueados por grupos armados. Estos lugares, presuntamente controlados por La Chapiza, una de las facciones más agresivas del cártel de Sinaloa, se convirtieron en el escenario de un evento que ha sacudido la región. La magnitud del saqueo no es lo único que llama la atención. Lo que realmente genera interrogantes es el motivo detrás de estos actos. ¿Estamos frente a una represalia de facciones rivales? ¿Podría tratarse de un movimiento estratégico interno del cártel? ¿O simplemente es otra muestra del descontrol y la violencia que dominan muchas partes de Sinaloa? Las respuestas no son sencillas, pero entender el contexto nos permitirá descifrar los mensajes ocultos detrás de este incidente. Estación Obispo no es cualquier lugar. Estratégicamente situada, esta comunidad ha sido durante años un punto clave para el narcotráfico. Su ubicación geográfica, combinada con un tejido social fragmentado por la presencia del crimen organizado, ha hecho de esta región una pieza fundamental en las operaciones de La Chapiza. Controlar esta zona no solo garantiza el dominio sobre rutas de tráfico de drogas, sino también acceso a infraestructura rural que sirve para almacenar recursos, armas y dinero. Pero, ¿cómo una región como esta llega a ser dominada por un grupo criminal? Para responder, primero debemos entender qué es La Chapiza, la facción que ha extendido su influencia desde las ciudades principales hasta los puntos más remotos de Sinaloa. Antes de analizar los saqueos, es crucial comprender quiénes son los responsables de esta red de poder que hoy enfrenta un golpe en su territorio. Hoy nos adentraremos en los detalles de este incidente, analizando cada ángulo, desde los saqueos y sus responsables hasta las posibles implicaciones en el panorama general del narcotráfico. Acompáñanos a explorar cómo los eventos de Estación Obispo nos revelan las dinámicas de una guerra silenciosa que, aunque ocurre lejos de los reflectores, afecta profundamente a las comunidades atrapadas en medio de este conflicto. La chapiza es un término que resuena con fuerza en el mundo del narcotráfico mexicano, especialmente en Sinaloa. Esta facción, asociada directamente con los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se ha consolidado como una de las caras más visibles y agresivas del cártel de Sinaloa. Su surgimiento no fue casual, sino el resultado de un proceso de fragmentación y reconfiguración interna dentro de esta poderosa organización criminal. Tras la captura y extradición de Joaquín Guzmán, el liderazgo del cártel de Sinaloa enfrentó un vacío de poder. Aunque Ismael El Mayo Zambada asumió gran parte del control estratégico, los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán comenzaron a forjar su propio camino. En este proceso nació La Chapiza, una red de operadores y sicarios que juraron lealtad a los hijos de El Chapo. Esta facción se caracterizó desde el principio por su estilo agresivo y su inclinación hacia la violencia, a diferencia de otras ramas del cártel, que optaban por mantener un perfil bajo para evitar el escrutinio de las autoridades. La Chapiza adoptó una estrategia más visible y confrontativa, consolidando su presencia en territorios clave de Sinaloa y expandiéndose hacia otras regiones. Estación Obispo, el epicentro del incidente reciente, es uno de los territorios donde La Chapiza ha mantenido una fuerte presencia. Esta localidad, aparentemente tranquila, es en realidad una pieza crucial dentro del mapa de operaciones del narcotráfico. Su proximidad a rutas estratégicas y su entorno rural la convierten en un lugar ideal para actividades como el almacenamiento de drogas, el transporte de cargamentos y la logística de recursos. Además, en regiones como Estación Obispo, La Chapiza ha logrado establecer un sistema de control basado en el miedo y la corrupción. Ranchos y propiedades rurales, como los que fueron saqueados, no son simples áreas agrícolas, sino puntos de convergencia para actividades ilícitas. Estas propiedades a menudo sirven como escondites de armas, centros de entrenamiento para sicarios o depósitos de dinero en efectivo. A pesar de su consolidación, La Chapiza no ha estado exenta de conflictos. Dentro del mismo cártel de Sinaloa, las tensiones con la facción liderada por El Mayo Zambada han sido evidentes. Aunque estas divisiones no siempre se traducen en enfrentamientos abiertos, generan un ambiente de desconfianza y competencia interna. Externamente, La Chapiza enfrenta amenazas de grupos rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJN ONG,
que ha intentado arrebatarle territorios estratégicos en Sinaloa. Estos conflictos, combinados con la presión constante de las fuerzas de seguridad mexicanas, han obligado a esta facción a reforzar su control en las áreas bajo su influencia, como Estación Obispo. En resumen, la Chapiza representa una facción compleja formada por su conexión con el legado de El Chapo Guzmán y por la necesidad de adaptarse a un panorama en constante cambio. Este grupo no solo opera como una extensión de los Chapitos, sino que también refleja las luchas internas y externas que moldean el narcotráfico en México. Con este contexto, los saqueos recientes en Estación Obispo adquieren un significado aún más profundo, revelando las vulnerabilidades y desafíos que enfrenta este grupo en su intento por mantener el control territorial. El saqueo de ranchos en Estación Obispo, Sinaloa, no fue un evento aislado ni espontáneo. Este incidente marcó un punto de tensión en una región ya conocida por ser un bastión estratégico de la Chapiza. Los reportes de testigos locales, junto con la información difundida en medios, ofrecen un panorama detallado de cómo se llevaron a cabo estos actos y los posibles motivos detrás de ellos. Todo comenzó al amanecer, cuando grupos armados arribaron a la región en varias camionetas. Según los testimonios de residentes, estos hombres portaban armas de alto calibre y se movían con una coordinación que indicaba una planificación previa. Las primeras propiedades afectadas fueron ranchos identificados como puntos clave en las operaciones de La Chapiza. Los saqueos no solo se limitaron a la sustracción de bienes materiales. Los atacantes tomaron ganado, maquinaria agrícola y vehículos. En algunos casos, incluso desmantelaron instalaciones completas, llevándose herramientas y equipos valiosos para la actividad rural. Además, los testigos afirman que las casas de los ranchos fueron revisadas minuciosamente, en busca de dinero en efectivo, armas y otros recursos vinculados a las operaciones del cártel. En el proceso, los grupos armados no dudaron en emplear violencia para intimidar a los residentes locales, aunque no se reportaron víctimas mortales. Las amenazas verbales y los actos de agresión física generaron un ambiente de terror en la comunidad. Algunos habitantes decidieron abandonar sus hogares de manera preventiva, temiendo represalias por colaborar con las autoridades o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los relatos de los testigos son cruciales para reconstruir los hechos. Según algunos residentes, los saqueadores no parecían ser lugareños. Sus vehículos, armamento y tácticas sugerían que pertenecían a un grupo externo o una facción rival con intenciones específicas de debilitar la presencia de La Chapiza en Estación Obispo. Otros testigos, sin embargo, señalan que algunos de los atacantes se identificaron como integrantes del propio cártel de Sinaloa, lo que ha generado especulaciones sobre un posible conflicto interno. Un detalle que resalta en estos testimonios es el nivel de organización mostrado por los saqueadores. No solo sabían exactamente qué ranchos atacar, sino que parecían tener información precisa sobre qué recursos buscar y en qué ubicaciones. Esto refuerza la teoría de que los saqueos fueron planificados con antelación, posiblemente con la colaboración de informantes locales. El saqueo en Estación Obispo ha abierto un abanico de teorías sobre quiénes podrían estar detrás del incidente. Una de las hipótesis más discutidas es la de un ataque orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación, C-Tum-Menge, uno de los principales rivales de La Chapiza. Este cártel ha estado intentando ganar terreno en Sinaloa, y un acto como este encajaría dentro de su estrategia para desestabilizar el control territorial de los Chapitos. Otra teoría apunta a un conflicto interno dentro del propio cártel de Sinaloa. Las tensiones entre La Chapiza y las facciones leales a El Mayo, Zambada, han sido evidentes durante años. Aunque ambas partes han tratado de mantener una imagen de unidad, este tipo de incidentes podría ser un síntoma de una fractura más profunda. En este caso, el saqueo podría haber sido una forma de debilitar a La Chapiza desde dentro, enviando un mensaje claro sobre quién tiene realmente el control en la región. Por último, no se descarta la posibilidad de que los saqueos hayan sido realizados por grupos civiles armados que operan de manera independiente, en zonas rurales como Estación Obispo, donde el vacío de autoridad gubernamental es evidente. Es común que surjan grupos de autodefensa o delincuentes locales que buscan explotar la situación para su beneficio. El impacto de los saqueos en la comunidad
ha sido devastador. Para los habitantes de Estación Obispo, estos incidentes no solo representan una pérdida material, sino también un golpe a su sentido de seguridad. Muchos agricultores y ganaderos dependen de los recursos sustraídos para su subsistencia, lo que agrava aún más la crisis económica en la región. Además, el miedo a represalias ha silenciado a gran parte de la población. Aunque algunos residentes han hablado de manera anónima con los medios, la mayoría evita hacer declaraciones públicas por temor a convertirse en blanco de los grupos armados. Esta dinámica de silencio y temor perpetúa la impunidad en la región, dificultando cualquier intento de intervención por parte de las autoridades. Hasta el momento, la reacción del gobierno ha sido limitada. Las fuerzas de seguridad locales y estatales han emitido declaraciones prometiendo investigar el incidente, pero no se han reportado operativos concretos para restablecer el orden o recuperar los bienes robados. La falta de acción inmediata por parte de las autoridades ha sido duramente criticada, tanto por los habitantes locales como por analistas de seguridad. Este tipo de incidentes no solo evidencia la incapacidad del gobierno para controlar zonas dominadas por el crimen organizado, sino que también alimenta la percepción de abandono entre las comunidades afectadas. Por su parte, el Ejército y la Guardia Nacional, que tienen presencia en Sinaloa, no han realizado declaraciones oficiales sobre los saqueos en Estación Obispo. Esta aparente inacción ha llevado a algunos a especular sobre posibles complicidades o acuerdos tácitos entre las fuerzas del orden y los grupos criminales que operan en la región. Los saqueos en Estación Obispo no son solo un incidente aislado, sino un reflejo de las dinámicas más amplias que moldean el narcotráfico en México. Este evento muestra cómo los conflictos entre facciones, las estrategias de expansión territorial y la lucha por recursos clave se entrelazan en un ciclo de violencia que afecta directamente a las comunidades rurales. Además, estos saqueos revelan las vulnerabilidades internas de la Chapiza. Aunque este grupo ha logrado consolidar su poder en gran parte de Sinaloa, incidentes como este exponen los desafíos que enfrenta para mantener el control en un panorama cada vez más competitivo y fragmentado. En última instancia, el saqueo de ranchos en Estación Obispo es un recordatorio de las complejas dinámicas que rigen el mundo del narcotráfico. Mientras las facciones luchan por el poder, las comunidades locales son las que más sufren, atrapadas en un conflicto que parece no tener fin. Los saqueos en Estación Obispo no pueden entenderse como un hecho aislado. Este evento está cargado de implicaciones que revelan los motivos detrás de una acción calculada y contextualizan su importancia dentro de la dinámica del narcotráfico en la región. Una de las principales teorías es que estos saqueos fueron una represalia. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido por su ambición territorial y agresividad, podría haber organizado esta operación como un ataque directo a La Chapiza, facción leal a los Chapitos. Este tipo de acciones tienen como objetivo desestabilizar a los enemigos, debilitando su infraestructura logística y golpeando su poder económico en áreas clave. Sin embargo, también es posible que los saqueos hayan sido un movimiento estratégico interno. En el seno del Cártel de Sinaloa, las tensiones entre facciones son frecuentes, especialmente entre los seguidores de El Mayo, Zambada y los Chapitos. Si este ataque provino de una facción rival dentro del mismo cártel, podría ser parte de una lucha por el control de territorios estratégicos como Estación Obispo, una zona crucial para el almacenamiento y transporte de drogas. El incidente también podría ser un síntoma de una crisis interna dentro del Cártel de Sinaloa. Con la creciente presión de las autoridades y las divisiones internas, la organización enfrenta desafíos cada vez mayores para mantener su hegemonía. Las disputas entre las facciones que lo conforman no son nuevas, pero su intensificación en los últimos años ha expuesto fracturas que podrían estar debilitando la estructura general del cártel. Este tipo de eventos no solo afectan las operaciones del cártel, sino también su imagen de control. Para organizaciones como La Chapiza, que basan su poder en el dominio territorial y la intimidación, un golpe como este podría ser interpretado como una señal de vulnerabilidad. El saqueo de los ranchos también tiene un impacto significativo en las comunidades locales. Estación Obispo, como muchas otras regiones rurales de Sinaloa, depende de la actividad agropecuaria para su sustento. La pérdida de ganado, maquinaria y recursos agrícolas no solo afecta a los dueños de los ranchos, sino también a los trabajadores y pequeños productores que dependen de estas actividades para sobrevivir. Además,
Estos eventos generan un clima de miedo e incertidumbre. Los residentes se encuentran atrapados entre los conflictos del crimen organizado y la falta de acción de las autoridades, lo que los deja expuestos a futuros actos de violencia o represalias. Este círculo vicioso perpetúa la pobreza y la inseguridad en estas comunidades, dificultando cualquier intento de desarrollo o estabilidad a largo plazo. Los saqueos también pueden interpretarse como un mensaje. En el mundo del narcotráfico, cada acción está cargada de simbolismo, y un ataque como este envía una señal clara de poder y control. Si los saqueos fueron llevados a cabo por una facción rival, su objetivo principal podría haber sido demostrar que la chapiza no es intocable, minando su autoridad en la región. Por otro lado, si el ataque fue interno, podría ser una advertencia para los chapitos, mostrando que su dominio en Sinaloa no es absoluto y que las fracturas dentro del cártel son cada vez más difíciles de ignorar. En cualquier caso, los saqueos de Estación Obispo representan mucho más que un acto de violencia. Son un reflejo de las tensiones y luchas de poder que definen el narcotráfico en México, afectando tanto a los grupos criminales como a las comunidades que quedan atrapadas en medio de este conflicto. La respuesta de las autoridades ante los saqueos en Estación Obispo ha sido limitada. Hasta el momento, no se han reportado operativos significativos para investigar los incidentes o recuperar los bienes robados. Las fuerzas locales y estatales emitieron declaraciones condenando los hechos, pero la falta de acciones concretas ha generado críticas entre los habitantes y expertos en seguridad. El Ejército y la Guardia Nacional, que tienen una presencia constante en Sinaloa, tampoco han intervenido de manera visible. Esta inacción ha alimentado especulaciones sobre posibles acuerdos tácitos entre las fuerzas del orden y los grupos criminales. La percepción de que las autoridades no tienen control real sobre estas áreas rurales solo refuerza la impunidad y el poder de los cárteles. Para los residentes de Estación Obispo, los saqueos no solo representan una pérdida material, sino también una herida emocional. Muchas familias viven con miedo constante, temiendo futuras represalias o nuevos ataques. Algunos habitantes han optado por el silencio, evitando denunciar los hechos o hablar con las autoridades por miedo a convertirse en blancos. Por otro lado, las comunidades afectadas han comenzado a organizarse de manera informal, buscando apoyo entre vecinos para protegerse ante futuros incidentes. Sin embargo, la falta de recursos y el temor generalizado limitan estas iniciativas, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. A nivel nacional, los saqueos en Estación Obispo han puesto nuevamente en evidencia la debilidad del gobierno para controlar las zonas dominadas por el crimen organizado. Este tipo de incidentes no solo afecta a la percepción de seguridad en Sinaloa, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de protegerlos. Si las autoridades no logran actuar con firmeza, el saqueo de Estación Obispo podría convertirse en un precedente para futuros ataques en la región, marcando el inicio de una nueva ola de violencia que impactará tanto a los cárteles como a las comunidades locales. El saqueo de ranchos en Estación Obispo, Sinaloa, no es solo un incidente aislado, sino un reflejo de las tensiones profundas que marcan el panorama del crimen organizado en México. Este evento resalta las fracturas internas en el cártel de Sinaloa, las ambiciones territoriales de facciones rivales como el CJNG y la creciente vulnerabilidad de las comunidades rurales atrapadas en el fuego cruzado. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades subraya un problema mayor: la incapacidad del gobierno para establecer un control real en regiones dominadas por el narcotráfico. La ausencia de acciones concretas no solo perpetúa la impunidad, sino que envía un mensaje de desprotección a las poblaciones afectadas. Mientras tanto, la región enfrenta consecuencias devastadoras. Los saqueos no solo han golpeado la economía local, sino que también han sembrado miedo e incertidumbre en una comunidad ya marcada por la violencia. Este evento plantea preguntas difíciles. ¿Cómo podrán las autoridades recuperar el control de estas áreas? ¿Es este un punto de inflexión para la chapiza, o simplemente un episodio más en la lucha por el dominio territorial? La realidad en Sinaloa es compleja, y los saqueos de Estación Obispo son un recordatorio de que en la batalla por el poder, las verdaderas víctimas son las comunidades que quedan atrapadas en medio de una guerra que parece no tener fin.